Hola a todos y bienvenidos. Les recuerdo mi nombre. Soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional en Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAN. En el marco del Simposio Educación e Innovación, las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. Hablaremos sobre un tema que es de suma importancia para nosotros como docentes conocer, ya que en muchas ocasiones no contamos con la información suficiente para saber qué es lo que ocurre en realidad alrededor de la pandemia y alrededor del COVID-19. Para esto hemos denominado este tema, el tema del video del día de hoy, es Rumbo al regreso a clases, mitos y realidades del COVID-19. En este caso, tenemos a la doctora Lourdes Barrios, quien es médico y tiene el grado de maestría en salud pública y sistemas en salud por la Universidad de Edimburgo en Inglaterra. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en el sector salud como médico generalista, funcionaria en el Ministerio de Salud y como consultora externa. Recientemente realizó una pasantía en el Programa Nacional de Salud Pública en la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente trabaja como médico generalista en un hospital temporal para tratamiento del COVID en la Ciudad de México y un sinfín de experiencia y de logros más por parte de Lourdes. Lu, bienvenida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo en esa agenda tan apretada que tienes y por esa gran labor que haces en el hospital en la Ciudad de México, tratando directamente con personas que se encuentran pues contagiadas o enfermas del COVID-19. Muchísimas gracias, Lu, y pues estamos a tu disposición. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias por la invitación. ¿Puedes compartir tu pantalla para que podamos ver tu presentación? Listo, ya está visible. Ahí está, ahí la podemos ver todos. Perfecto, gracias. Pues bien, el objetivo de esto es resaltar que todos tenemos un papel en evitar la propagación de rumores e información falsa que causa población, contribuir a disminuir la transmisión en nuestra casa y comunidad. Y como profesionales de nosotros estamos en una posición de contribuir importantemente a esto. Vamos a empezar con quizá el más fresco, o que es parte de una teoría de conspiración para control poblacional, para control mental, para imposición de un régimen de gobierno, de rodillas, alimentar las antenas 5G, varias teorías de realidad no reales. ¿Qué es real? El COVID es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus. Se llama así porque vistos al microscopio tiene como una especie de corona radiada, como el sol. Y se identifica por primera vez en Wuhan, China, a finales de diciembre de 2019. En el transcurso de enero se identifica que personas y es de origen zoonótico, de los animales a las personas, y hasta el momento no se sabe exactamente cómo fue este trayecto. Se sabe que es un virus que se origina en los murciélagos. Esto no significa que los murciélagos como tal puedan transmitírnoslos directamente a nosotros, sino que hubo una cadena de animales hasta que llegó al hombre. Al no haber estado expuestos nunca los seres humanos a este virus, toda la población es susceptible de infectarse, y esto, junto con la globalización, permitió que el virus se transmitiera muy rápidamente por el mundo, llevando a que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. ¿Esto qué significa? Básicamente se activa un protocolo que tiene definido desde el 2005
para atender este tipo de emergencias, activar todos los sistemas de emergencia, de identificación epidemiológica en los países para responder de una forma más correcta ante la presencia de un virus que implica un riesgo importante para la humanidad. Y el 11 de marzo finalmente se declaró una pandemia, significando que ya está en todos los continentes. Actualmente, al día de hoy, ya se rebasaron los 15 millones de casos confirmados y más de 624,000 muertes. Actualmente nuestra región, la región de las Américas, es la región más afectada. Estamos presentando un alto número tanto de casos como de muertes prácticamente en todo el continente. Ahora, hay distintos mitos sobre la transmisión del coronavirus, que si se transmite a través de las antenas 5G, que si es esparcido por el gobierno desde aviones o a través de equipos de desinfección y fumigación porque existe una política de control poblacional, que si se transmite mediante el contacto con objetos procedentes de China, es decir, mensajería, paquetería, productos hechos en China, que si los hospitales, los pacientes ingresan por cualquier otro motivo y se les inyecta coronavirus a los pacientes, o que es bastante común, que el coronavirus se transmite menos en climas tropicales o muy fríos. Esto es completamente falso. En absolutamente cualquier clima se está presentando el coronavirus. Tiene tan poco tiempo que aún no sabemos si los climas pueden cambiar el comportamiento del virus. Lo que se ha observado es que en los dos hemisferios se está presentando, por tanto, es independientemente de si es invierno, primavera, verano u otoño, o si es un clima tropical o un clima muy frío. ¿Cómo sí se transmite el coronavirus? El coronavirus se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminados y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Es bien importante recordar este punto de los ojos, es quizá la mucosa más expuesta del organismo y en la que menos pensamos, y es muy frecuente tocarse los ojos, tallárselos, y esta puede ser la vía por la que entre el coronavirus al organismo. ¿Cuánto dura un coronavirus en cada superficie? Hasta el momento no se sabe con absoluta certeza. Fue un estudio publicado en el New England Journal of Medicine y es quizá el más cercano a lo que se sabe en este momento. En el aire puede durar hasta 3 horas, en el cartón 24 horas, plástico 2 a 3 días, en el cristal 4 días y en el metal 5 días. Entonces, como veremos más adelante, es bien importante tener medidas de higiene importantes y de desinfección también. Ahora, tenemos varias actividades y riesgo de contagio. Estos dependen de 4 factores principalmente: espacios cerrados, duración de la interacción, la cantidad de gente que esté en un sitio y una exhalación fuerte. Es decir, si estamos en un lugar donde hay mucho ruido y tenemos que gritar, es más probable que salgan expelidas gotas de la boca con más fuerza y a más distancia, aumentando el riesgo de contagiar a alguien. Entonces, ahorita vamos a ver que en general se está catalogando actividades desde riesgo muy bajo o bajo hasta riesgo alto, dependiendo de estos 4 factores. En general, cualquier cosa que vaya de riesgo bajo y mediano en adelante, hay que usar un cubrebocas. En el riesgo bajo, pues obviamente el quedarse en casa con solamente los miembros de la familia, es decir, no con gente visitándonos. Ahorita vamos a ver que el tener gente que es externa a nuestra casa, de hecho, incrementa de una manera importante el riesgo. Salir a caminar al aire libre, solos o con mascotas. Las mascotas hasta el momento no han mostrado ningún riesgo de transmitir el virus. Por ejemplo, salir a comer fuera. En varios países lo que se está haciendo, que ya están saliendo a la normalidad, es hacer picnics, aprovechando que es verano. Y esto sí es bien importante, siempre considerando la distancia, la sana distancia entre una persona u otra. El salir a correr o en bicicleta, solo o con alguna otra persona,
Si, por ejemplo, es un lugar donde todo el mundo va a correr, obviamente el riesgo aumentaría, pero si uno elige un camino donde no hay mucha gente o un horario donde no se encuentra demasiada gente al mismo tiempo haciendo ejercicio, el riesgo baja de manera considerable. Y pues recoger comida o ir o sea, sí, a restaurantes o cafés, o recoger como la despensa esta que se puede ir directamente a la tienda y ya está comprada y solamente es recogerla, a menos de que igual haya mucha gente esperando, en teoría el riesgo es bastante bajo. Ahora, riesgo medio o bajo de contagio, el ya estar haciendo ejercicio con alguna otra persona, el ir de compras directamente, ahí ya hay un contacto con superficies, hay más gente alrededor. El ir de compras también ya es un riesgo medio bajo de contacto. Aquí en la Ciudad de México hemos estado viendo que ha habido, como ahora que se han abierto, mucha gente acudiendo a los centros comerciales. El no guardar una distancia correcta y el no usar el cubrebocas podría ser un riesgo importante de reactivar infecciones y contagios, ¿no? Entonces, en esto, ya que empezamos a ir a actividades de más riesgo, es importante tanto usar el cubrebocas como guardar una sana distancia. Ahorita vamos a entrar más a detalle a eso. Un riesgo más alto de contagio. Ir al hospital por algo que no sea coronavirus, ir a una consulta médica, ir al dentista, usar un taxi o algún servicio de transporte que sea privado, comer fuera en un restaurante, ir a un museo. Todo esto ya va aumentando el riesgo. ¿Por qué? Porque hay más gente y es más difícil mantener también la distancia, porque no es solamente la distancia que tú tomas hacia los demás, sino también ahí tienes que considerar que la gente esté o no tomando distancia respecto a ti. O sea, puedes controlar tus acciones, pero no las de los demás. Entonces, cada vez se vuelve un poco más complicado. Riesgo medio alto de contagio, estamos ya hablando de trabajo, de ir a la oficina a trabajar, de comer en el interior de un restaurante o de un café, de ir a cortarse el cabello, de ir a un gimnasio. Aquí ya tenemos contacto con muchas más superficies, ya tenemos también la necesidad, por ejemplo, al comer, de quitarse el cubrebocas al momento de estar comiendo, exposición prolongada a las mismas personas en la oficina o en el salón. Y finalmente, riesgo alto, estamos hablando de todos esos eventos donde pasas mucho tiempo con muchas personas, es decir, teatro, cine, conciertos, servicios religiosos, transporte público, los bares y los clubs, fiestas, el recibir gente en tu casa también ya está un poco dentro de esta categoría, deportes de contacto, vuelos. Todo esto ya junta todas las características que hablamos, esos 4 factores están juntos en todo este tipo de actividades, y entonces el riesgo es significativamente alto. Hemos visto que algunos países o lugares lo están resolviendo de formas interesantes, como conciertos en coche o autocinemas. Vamos a ver un poco cómo van avanzando las cosas, pero estas son actividades que sí, de ser posible, se deben de evitar lo más posible por el alto riesgo de contagio. Ahora, mitos sobre quién puede enfermar y morir. Hay muchos comentarios sobre que el COVID no afecta a personas sanas, que el COVID solamente afecta a los ricos o no afecta a personas pobres, que solamente mata a adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Es muy frecuente ver esto, que si soy joven y sano no voy a terminar en el hospital, no me va a dar una infección grave, o que es solamente una gripa y no pasa nada y se está haciendo demasiado escándalo al respecto. Y si bien es cierto que hay población que tiene un riesgo más alto, todos, absolutamente todos, tenemos el riesgo de enfermar y de presentar un cuadro grave, porque el presentar un cuadro grave no solamente depende del virus, también depende de la respuesta del organismo. Entonces, se juntan una serie de factores
que no es fácil controlar, que no es solamente nuestro propio riesgo, sino otras características que pueden llevarnos a desarrollar enfermedad grave, aunque sea una persona en sus 20s. Al ser un virus nuevo, nadie en el mundo tiene inmunidad contra él, el virus SARS-CoV-2. Por tanto, el coronavirus puede afectar a toda persona que entre en contacto con él y no haya tenido aún la infección. ¿Qué hemos visto? El coronavirus, una de las razones por las que ha sido tan difícil el control de la pandemia es porque el coronavirus, el COVID puede presentar desde nada de síntomas hasta cuadros críticos que pueden llevar a la muerte. En general, la mayor parte de la población presenta cuadros asintomáticos o cuadros muy leves, solamente un 20% de la población requiere hospitalización y un porcentaje mucho más bajo requiere medidas de terapia intensiva. Y el virus afecta principalmente al sistema respiratorio, produciendo una neumonía. No sé si han oído que frecuentemente se dice, es que mi familiar entró por una neumonía y me acaban de decir que tiene coronavirus. Efectivamente, el cuadro clínico más típico por el que una persona termina hospitalizado es porque presenta una neumonía. Es decir, tiene afección en los pulmones. Pero también se ha visto que puede causar daño en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el sistema nervioso. Es decir, puede afectar de manera importante todo el organismo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Tos, fiebre o escalofríos. Es importante recordar que la fiebre se considera por arriba de 37,6 grados centígrados. Dificultad para respirar, falta de aire y dolor en el pecho. Estos tres están en rojo porque estos son nuestros síntomas que nos indican que es necesario ir a un hospital o llamar a un servicio de emergencias en el momento. ¿Cómo sabemos que tenemos dificultad para respirar? Estamos respirando más rápido, duele al meter aire, sentimos que por más que metemos aire no estamos pudiendo respirar bien, sentimos que nos sofocamos. La falta de aire se nota mucho, por ejemplo, al hablar. Uno no puede decir más de cierta cantidad de palabras y si no necesita, empieza como a oírse como si estuviera corriendo. O por ejemplo, uno va al baño y se cansa de una manera impresionante. Eso también es un dato de que a alguien le está faltando el aire. O dolor en el pecho. También es muy frecuente que los pacientes con coronavirus presenten dolor en el pecho, en el frente o en la espalda alta. Eso también es bastante frecuente y se ha visto que es alguno de los datos que nos puede indicar que una persona está teniendo coronavirus. De ahí en fuera, también presenta un rango de síntomas impresionantes. Puede haber dolor de garganta, dolor de cabeza, que suele ser muy intenso, dolores musculares o cuerpo cortado, una fatiga muy importante. Hay gente que presenta mucha diarrea, náusea y vómito y pocos síntomas respiratorios. Hay nasal, pérdida de olfato y hay quien tiene síntomas neurológicos como confusión. Es decir, existe una gran variedad de síntomas y tendría que pensar en ello presentando varios de estos tiempos y sobre síntomas dependiendo de siendo coronavirus o no. Estos tres síntomas siempre deben ser motivo para contactar a un profesional médico. Perdón, Ahora, hay un tema que es... Perdón, ¿no? ¿Puedes regresar un momentito a la presentación anterior? Claro. Sí, nada más, disculpa, lo que pasa es que se medio perdió un poquito la transmisión, pero pues logramos escuchar definitivamente que hablabas acerca de que estos 3 puntos que tienes en rojo son los puntos importantes de al nosotros percibir, ya sea en nosotros mismos o en algún familiar, una persona cercana, que existe alguno de estos 3 puntos rojos en nuestro familiar, entonces ya podríamos pensar en que se tiene que seguir las indicaciones, hablar por teléfono, decir que tienes familiar para que vengan a buscar, etcétera, ¿no? Y a partir de estos 3 puntos. Si no presentan estos 3 y presentan tal vez todos los demás que están en blanco, no habría, o sea, no es que no haya necesidad, claro está, pero lo más apropiado sería no considerar la idea de llevar al hospital, ¿no?
Así es. Lo que se puede hacer es estar en casa. O sea, si tenemos estos síntomas, aunque no sean los síntomas graves, tenemos corona. Eso significa que hay que aislarse y hay que mantenerse en vida, verificar ninguno de estos tres síntomas. Si es una persona que tiene factores de riesgo, que ahorita los vamos a hablar, esa persona, aunque tenga síntomas, a su médico de cera, si tiene algún tipo de seguridad, al médico a que lo valoren, porque estas personas con factores de riesgo pueden, digamos, desarrollar de una forma muy rápida la enfermedad y complicarse rápidamente. Entonces, en esos casos sí es recomendable que vayan pronto al médico. Solo si tienen factores de riesgo relevantes. De ahí en fuera pueden en general mantenerse en casa, en aislamiento, eh, pueden tomar medidas generales para control de síntomas, por ejemplo, paracetamol, y pues solamente estar vigilando estos tres riesgos. Los síntomas del COVID generalmente después de un contacto, que en este momento ya es muy difícil decir exactamente en qué momento se da, a menos de que uno sepa exactamente que la persona está enferma, pueden presentarse entre los 0 y los 14 días. En promedio, por ahí del día 5, 7 es cuando las personas empiezan a presentar síntomas y se considera que el pico de síntomas se presenta entre el día 9 y el día 13, 14 más o menos. Es cuando más sintomático podría estar un paciente y podría necesitar más ayuda de un médico. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ahora, lo que les comentaba, ¿qué sucede a largo plazo en el cuerpo? Esta es una enfermedad muy nueva, tenemos apenas 7 meses de conocerla, es decir, todavía existen muchos huecos de información. Cada día se genera una cantidad de artículos científicos impresionantes, generando nueva evidencia y guiando el actuar médico y el actuar de la sociedad y de las políticas públicas de salud para responder al coronavirus. Y bueno, me imagino que también en muchos otros campos se está generando evidencia de cómo responder a toda esta pandemia. Lo que sí se ha visto es que hay pacientes que desarrollan daño pulmonar importante, es decir, puede haber tanta afección por culpa del coronavirus y de la respuesta inflamatoria que genera en el pulmón que causa una cosa que se llama fibrosis, es decir, el pulmón pierde elasticidad, se vuelve duro. Entonces, queda con cierta resistencia a seguir funcionando y requieren terapia para volver a desarrollar esta capacidad pulmonar. Hasta este momento no se sabe si se logra recuperar al 100% o no. También se ha visto que hay pacientes que presentan persistencia o recurrencia de síntomas por varias semanas o meses. Hay reportes de personas que presentan fatiga semanas después de haber presentado el cuadro agudo de coronavirus. Hay pacientes que llegan a presentar de repente un poco de diarrea después, que no tienen ninguna otra causa aparente. Es decir, todavía a largo plazo, cómo se comporta y cómo afecta la vida de una persona es una gran interrogante. Es decir, esto de solamente me va a dar coronavirus, me va a dar una forma leve y no pasa absolutamente nada, la realidad es que eso no lo sabemos. No sabemos si una persona con síntomas leves no va a presentar nada después. Es bien importante, por tanto, cuidarnos, tratar de evitar la infección y, y pues acudir al médico cuando sea oportuno. Y el otro tema es que aún se desconoce por cuánto tiempo una persona es inmune al coronavirus una vez que ha sido infectada. Es decir, cuando uno tiene una infección, generalmente genera anticuerpos que lo protegen de volver a presentar esta infección. Estos anticuerpos pueden durar días, pueden durar meses, pueden durar años, pueden durar toda la vida. Hasta este momento no se sabe, por lo mismo que es muy corto el tiempo, la duración de la inmunidad en las personas que han presentado coronavirus. Parece que también está asociado con la gravedad de la enfermedad, es decir, las personas que han tenido infecciones más fuertes, pues obviamente presentan o desarrollan más anticuerpos y pues todavía es de estas grandes interrogantes que nos hacen
seguirle recomendando a la gente que se proteja y que evite desarrollar o estar en situaciones que puedan generar un contagio para evitar desarrollar la enfermedad. Y esto es importante, Lu, porque muchas personas en la calle se escucha que existe la probabilidad de que si te da COVID, no te va a volver a dar, ¿no? Esta es una oración que tiene mucho peligro porque lleva consigo el hecho de que las personas creen que si te da, ya no te va a volver a dar. Por lo tanto, empiezan a generar ideas un tanto alocadas en el sentido de que voy a hacer que me dé COVID para que yo ya no tenga más problemas más adelante. Y de aquí que se generaron, hace unos meses veían las noticias que se generaban fiestas donde acudían personas, ¿no? Para que les dé COVID y ya no puedan infectar más nada o ya no se puedan infectar. Pero es muy importante este mito que mencionas, ¿no? Así es. Es cierto que al menos inicialmente van a generar inmunidad. El tema es que, una, no se sabe cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Y dos, y para mí que es el tema más importante, es que en realidad no sabemos a largo plazo si incluso las infecciones leves o asintomáticas pueden tener consecuencias a largo plazo en la salud de las personas. Hay reportes que parecen indicar que podría ser así. Entonces, sí es más conveniente evitar infectarse que no infectarse y esperar a que se desarrolle una vacuna. Ahora, quería presentarles un video. Este video, lo que me gusta mucho es que explica desde los mecanismos de contagio hasta cómo afecta al organismo y un poco por qué es importante también desde el punto de la salud pública evitar que toda la gente se contagie al mismo tiempo. Solamente permítanme un momento porque tengo que cambiar. In December 2019, the Chinese authorities notified. No puedo ver mi cursor. Un segundo. Un segundo. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following month, Disculpen. No pasa nada. De todas maneras, de igual manera, ahorita vamos a ver el video que nos va a compartir la doctora en este caso, pero de igual manera vamos a proporcionarles el link para que puedan ver este video más adelante en sus casas. Pero pues, bueno, ahorita pues lo podemos visualizar. Ok. Gracias. it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection. Or cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen, or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells.
These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny inflammation proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually, it's much more dangerous. While the exact death rate is hard to pin down during an ongoing pandemic, we know for sure that it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are two futures for a pandemic like corona: fast and slow. Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine.
This simply means two things: not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for society to function, from doctors to cashiers or police officers. You depend on all of them. They all depend on you to not get sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restrictions or actual orders to stay at home. Quarantines are not great to experience and certainly not popular, but they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccination, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of this is fun. But looking at the big picture, it is a really small price to pay. The question of how pandemics end depends on how they start. If they start fast with a steep slope, they end badly. If they start slow with a not so steep slope, they end okayish. And in this day and age, it really is in all of our hands, literally and figuratively. A huge thanks to the experts who helped us on short notice with this video, especially Our World in Data, the online publication for research and data on the world's largest problems and how to make progress solving them. Check out their site. It also includes a constantly updated page on the corona pandemic. In December... Ok, pues ese es un resumen en general de todo lo que ha sido y el conocimiento básico del coronavirus y del COVID. Lo más importante de rescatar ahí es que hay tres mecanismos en que el coronavirus hace daño. Uno es directamente el virus al organismo, el segundo es esta respuesta inmune que genera en el organismo, y la tercera es que nos deje expuestos a que se agreguen otro tipo de infecciones. Entonces, como vamos a ver más adelante, si nosotros dejamos que esta cadena de eventos se desencadene, nuestro riesgo de tener un caso muy grave o de llegar a morir se va aumentando. Entonces, vamos a ver cómo saber el nivel de riesgo. Se sabe que ciertas personas tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones. En general son hombres mayores de 60 años, con sobrepeso, obesidad o con enfermedades preexistentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades pulmonares ya establecidas, infecciones como VIH o enfermedades que alteran el sistema inmune, ya sea por sí mismas o por el tipo de tratamiento que se manejan, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus, todas estas enfermedades que se consideran autoinmunes y que afectan al sistema inmune, ponen a toda la población que las padece en un riesgo más alto de generar complicaciones, justo porque su respuesta inmune está alterada. Ahora, un punto importante, ¿cómo saber si tengo sobrepeso u obesidad? Hay un índice que se llama el índice de masa corporal. Es muy sencillo calcularlo, es el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Entonces, por ejemplo, una persona que mide 1,70 y pesa 70 kilos, pues se divide 70 entre el cuadrado de 1,70, da 24. Un índice de masa corporal por debajo de 25 es un peso normal, es decir, una persona que no tiene que preocuparse por su peso. Si hay un índice de masa corporal entre 25 y 30, padece sobrepeso. Y si tiene un índice de masa corporal de 30 o más, tiene obesidad. De acuerdo a los datos del INEGI, un mexicano promedio pesa 74.8 kilos y mide 1,64. Eso nos da un índice de masa corporal de 27.8, es decir, el mexicano promedio padece de sobrepeso.
Y la mexicana promedio pesa 68.7 kilos y mide 1,58, y esto nos da un índice de masa corporal de 27.5, es decir, tanto hombres como mujeres mexicanos tendemos al sobrepeso y por tanto ya tenemos al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave de coronavirus. El IMSS sacó hace un par de meses una calculadora que está bastante práctica para calcular el riesgo de complicaciones. Toma elementos como el sexo, la edad, la situación de peso actual. Aquí no aparece, ya uno que va llenando le muestra normal, con sobrepeso o con obesidad, y padecimientos, lo que les comentaba, hipertensión, diabetes, antecedente de consumo de tabaco, sobre todo si es actual, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares o inmunosupresión. Y de acuerdo a esto, toma los datos y genera un factor de riesgo, y ahí lo marca por escala, si es bajo, medio, alto o muy alto. ¿Cuándo acudir al médico? Al presentar el primer síntoma, si tengo factores de riesgo, es importante ir tempranamente. Como les comento, en personas que tienen factores de riesgo, a veces esta cadena de eventos se puede desencadenar muy rápidamente y llevar rápidamente a una persona al hospital. Si presentan datos de dificultad respiratoria, lo que habíamos dicho, falta de aire o dolor de pecho, hay que llamar a urgencias o acudir directamente a la unidad médica, lo que sea más conveniente de acuerdo a donde vivan. Fiebre persistente también es un factor que nos hace pensar que algo no está funcionando bien, entonces también hay que ir al médico. Y en caso de síntomas leves es posible tomar paracetamol y tomar abundantes líquidos, quedarse en casa. Hasta el momento no hay ningún tratamiento específico para el coronavirus, no hay ningún producto que sirva para prevenir contagiarse. Se habló mucho de si la hidroxicloroquina se podía tomar para prevenir o como tratamiento, que si la ivermectina, o más graves aún, tomar cloro o limpiarse con cloro. No, nada de eso ha demostrado que funcione, puede ser peligroso. Acuérdense que absolutamente todo medicamento tiene potencial de causar daño dependiendo de la dosis y cómo se utilice. Ningún medicamento es exento de daño, por tanto hay que tener mucho cuidado, tratar de no automedicarse, no tomar nada que no sea necesario. Y esta última frase que está aquí es bien importante: el acudir tempranamente al médico puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. No hay que esperarse hasta que la persona ya tiene los labios azules o ya está todo pálido, ya no responde, ya le falta muchísimo el aire, respira de una forma muy agitada, ya no puede ni caminar porque da 2 pasos y se queda sin aire. O sea, hay que ir tempranamente. Al primer dato de, híjole, como que estoy hablando muy entrecortado, o me estoy cansando mucho para pararme, o estoy muy cansado, o tengo mucha fiebre, ese es el momento de ir al médico. En ese momento todavía podemos hacer algo. Si llegan muy tarde, ya es muy difícil tener alternativas médicas para ayudarlos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como persona en mi día a día? Hay 4 principios básicos: higiene y desinfección, etiqueta respiratoria, guardar sana distancia y el uso de cubrebocas. Higiene y desinfección. El lavado frecuente de manos con agua y jabón debe durar al menos 20 segundos. Este es quizá de los elementos más importantes que podemos usar. Como vimos en el video, destruye la capa que protege al virus, por tanto, destruye al virus, evita que estemos en contacto con él. ¿Por qué debe ser por lo menos 20 segundos? Tiene que ser de manera importante llevar el jabón a absolutamente todas las superficies de las manos y que sea el suficiente tiempo para poder eliminarlo. Se puede usar gel antibacterial cuando no tenemos jabón. Hay veces que estamos en la calle y que es imposible. Hay que traer cargando siempre que sea posible un gel antibacterial. Es importante que debe tener al menos 70% de alcohol para ser efectivo. Igual tiene que durar al menos 20 segundos de contacto con las manos y dejarse secar.
Hay que evitar tocarse la cara, especialmente tallarse los ojos o llevarse las manos u objetos a la boca, sobre todo si no estamos en casa. Es decir, si estamos en público, si estamos en contacto con cosas que no nos, o personas que no conocemos y que no sabemos el nivel de higiene o de desinfección que tienen, hay que tener muchísimo cuidado. Y seguramente como una consecuencia de todo esto también las personas van a presentar menos infecciones tanto respiratorias como digestivas. Esta medida no solamente funciona para el coronavirus, funciona para prácticamente todas las infecciones que pueda tener digestivas o respiratorias una persona. La desinfección. Es bien importante limpiar superficies de contacto frecuente como mesas, manijas, barandales, pomos, picaportes, baños, llaves y grifos, teléfonos, teclados, apagadores, todas esas cositas que tienen como un contacto frecuente que todo el mundo toca, esas son las primeras que hay que estar limpiando frecuentemente. Por ejemplo, cuando vamos a un baño público es importante que si es de estos que hay que cerrar la llave, uno se termina de lavar las manos, deja correr el agua, agarra uno papel para limpiarse, para secarse, y una vez que ya las manos están secas, se cierra la llave y con ese mismo papel se abre la puerta y se tira afuera. Porque si no, al momento uno se lava las manos y después cierra la llave y abre, jala la puerta, ya se volvió uno a contagiar. O sea, siempre hay que tratar de tener el menor contacto posible. También, no sé si han visto, se recomienda, por ejemplo, tratar de tocar los botones de los elevadores con el codo o con algún tipo de superficie que no sea la mano, justo para evitar este contacto. Sobre todo la idea es no llevar nada a la cara. O sea, el problema es este contacto de mano a cara, sobre todo ojo, nariz y boca, ¿no? Entonces, esta es una parte bien importante. ¿Cómo podemos limpiar? Agua y jabón. Agua y jabón, y después se puede usar algún tipo de desinfectante, como puede ser el cloro. Es importante nada más usar guantes y diluirlo, o sea, seguir las indicaciones del envase, no mezclar. Es bien importante no mezclar porque puede generar productos tóxicos y luego terminar con algún tipo de daño por estas mezclas. Ahora, etiqueta respiratoria. Bien importante, ya sea usar un pañuelo o toser y estornudar usando la cara interna del codo. Si por alguna razón se estornuda en manos, hay que ir inmediatamente a limpiarlas y bueno, y tratar de evitarlo lo más posible, ¿no? Sana distancia. Como saben, la distancia mínima es de 1.5 metros, se recomienda idealmente 2. A veces es difícil calcular exactamente, 1.5 metros es como... por ejemplo, uno estira el brazo y no puede tocar a la persona que esté enfrente o al lado, y la otra persona tampoco puede tocar, se puede hablar de una buena distancia. Esto sobre todo es importante en lugares donde, ¿cómo se llama? Donde hay multitudes o donde hay posibilidad de contagio. Al conversar también es importante mantener una distancia de 2 a 3 brazos, es decir, ya no podemos estar platicando tan cerca de la gente. Hay que evitar subirse a los elevadores con muchas personas. Etiquetas que están para que la gente vea hacia los extremos hacia el exterior del elevador en lugar de hacia el interior, y también guardando la distancia, ¿no? Al comprar hay que mantener la distancia al pedir, al recibir, al pagar la mercancía, al ir recorriendo los pasillos. Hay muchos supermercados que tienen marcados una dirección, traten de seguirlo. Obviamente, si todos vamos en el mismo sentido, en lugar de irnos cruzando, la posibilidad de que haya cruce de partículas es mucho menor, ¿no? Y bueno, en el lugar de trabajo también hay que guardar una distancia importante con el resto de los compañeros. La realidad es que la vida por el momento no va a ser como estábamos acostumbrados, son muchas reglas nuevas, mucha distancia nueva, se ve en playas, se ve en lugares de trabajo, se ve en restaurantes, esta distancia de no tener mesas juntas, de tratar de mantener como espacios
exclusivos para estas burbujas sociales que se van creando conforme se va abriendo la sociedad nuevamente, ¿no? Y bueno, este es quizá el punto que me gustaría tocar un poco más, el uso de cubrebocas, el uso de equipo de protección. Los cubrebocas N95 solo están recomendados para personal de salud que está expuesto a aerosoles. Es más, la mayoría de los médicos que estamos en áreas COVID, a menos de que estemos en áreas donde se generan aerosoles, es decir, donde se usan ciertos equipos médicos que los generan en particular, o que hacemos ciertos procedimientos como la toma de muestras para COVID o ciertas cosas, usamos cubrebocas quirúrgicos. De ahí en fuera, los cubrebocas N95 están reservados solamente para este tipo de personal que necesita una protección extra. En población general se recomienda el uso de cubrebocas de tela o desechables. Es importante que estén limpios. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Una vez colocado y ajustado el cubrebocas solo, no se debe tocar por atrás de las orejas. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo es el uso correcto de un cubrebocas. Y usar sobre todo en lugares con alta concentración de gente, cerrados y donde guardar la sana distancia es complicado, o cuando se va a estar en contacto o cuidando a una persona con sospecha o confirmación de coronavirus, sobre todo si está en los primeros 20 días de síntomas. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona es muy contagiosa. Entonces, es más importante que la persona que tiene síntomas lo use, pero también es importante que la persona que lo está cuidando se proteja para disminuir por ambos lados la posibilidad de infección. Entonces, esto creo que dice bastante claro cómo hay que tratar a los cubrebocas. No se deben de tocar o ajustar, especialmente en público. No se deben de prestar. El cubrebocas es único, es personal. Debe de quedar ajustado y ser cómodo, porque sobre todo si no está uno cómodo, va a estárselo ajustando cada ratito, lo va a estar tocando. Y eso, el estar tocando un cubrebocas, es un riesgo enorme de contagio y de contaminación. Asegurarse que esté limpio, diario o tan seguido como sea necesario, usarlo del lado correcto. Si tiene agujeros hay que tirarlo, si está manchado hay que tirarlo, si está mojado hay que cambiarlo, ¿no? O sea, todas estas cositas ya nos hablan de un cubrebocas contaminado. Entonces, yo aquí tengo un cubrebocas, no sé si podamos pausar un segundo. Ok. Perfecto, entonces tenemos un cubrebocas. En general, los que tienen pliegues, los pliegues deben de ir hacia abajo. Entonces, un cubrebocas, cuando está limpio, se considera limpio de ambos lados. Se puede tocar absolutamente todas las superficies. Uno lo coloca generalmente con esto en las orejas y debe de cubrir perfectamente la barbilla y hasta la nariz. Hay unos que la mayoría tienen clips y entonces se pueden ajustar aquí. Para las personas que usan lentes, si a los lentes les ponen una gota de jabón líquido, de jabón de trastes, y lo frotan en el lente con una toallita o con algo hasta que se seque, no lo enjuaguen, los lentes no se empañan. Es, yo creo, la mejor estrategia que tenemos para no empañar lentes. Ahora, una vez un cubrebocas está puesto, no se puede tocar de la superficie de enfrente. No podemos estar haciendo esto, ajustándolo, subiéndolo, bajándolo, haciendo esto o subiéndolo. O sea, eso ya no se puede. Un cubrebocas una vez puesto únicamente se puede tocar por atrás de las orejas. Es decir, solamente para quitarse así. Si por algún motivo tienen que guardarlo, que reutilizarlo, se debe de doblar con el lado que estuvimos nosotros en contacto, el lado que va hacia la cara, hacia afuera. Y ya se puede guardar. O idealmente, si está puesto y lo retiramos, lo podemos poner sobre algún tipo de superficie limpia y luego volver a tomarlo nuevamente de las orejas y colocarlo. Hay restaurantes y cafeterías donde nos piden que mantengamos puesto el cubrebocas mientras estamos consumiendo los productos. No es lo ideal porque, o sea, significa estar tocando por fuera y nuevamente el momento donde hay una contaminación potencial más importante al quitarse cualquier equipo de protección es al quitárselo.
no al ponérselo, no al usarlo, es al quitárselo, ese es el momento en que la gente se puede contaminar más fácilmente. Entonces, lo que nosotros recomendamos hacer cuando hay que tomar una bebida o algo es agarrar de una oreja y dejarlo colgando. Entonces uno puede tomar, puede comer, puede hacer lo que necesite y ya después únicamente uno lo ajusta desde adentro y se lo vuelve a poner. ¿Ok? Esa es como la forma correcta de de estar cuidando un cubrebocas y pues es cuestión de práctica. Lo más importante es no tocar la superficie de enfrente, porque eso tienen que considerar que ya está contaminado. En el momento en que salimos a la calle y tocó el aire exterior, ya se puede considerar contaminado. ¿Ok? Caretas. Hay lugares donde recomiendan el uso de caretas o gogles. Igual, la regla es, al momento de ponérsela, uno se lo puede poner y la puede tocar porque está limpia. Igual, si tenemos problemas de que se empañe, se pone una gota de jabón, se frota muy bien con una toallita de papel o algo por el estilo, o papel de baño, y ya no se empaña. Generalmente no se empaña para nada durante el tiempo que se use. E igual, para retirarse siempre desde atrás de las orejas hacia afuera. Si es careta propia y vamos a reutilizarla, es decir, no tenemos un servicio que las limpie como en los hospitales, lo que tenemos que tener siempre al momento de retirarla es una bandeja con agua y jabón ya disuelto. Uno pone la careta ahí y ya se lava, se pone a secar y se puede volver a utilizar. Pues es la bondad de que es plástico y que se puede limpiar fácilmente, pero lo ideal es no tocarla de la parte de enfrente, ponerla directamente en agua con jabón, enjabonarla, ponerla a secar. Tanto goles como caretas. Y guantes. Voy a tratar de explicarles porque nosotros en general no recomendamos el uso de guantes porque hay veces que es más fácil como confiarse de traer los guantes y puede igual, si nos llegamos a tocar la cara o algo, o sea, es como mucho más fácil que se guarde el virus aquí. Pero igualmente el momento donde es más fácil que uno se contamine es al quitárselo. Entonces, cuando tenemos los guantes para quitárnoslo, lo que hay que hacer es más o menos a la altura de la palma, se pellizca, se genera como una especie de bolsita, se jala hasta más o menos a esta altura, es decir, los dedos todavía tienen que quedar cubiertos y se hace lo mismo del otro lado. Se hace una bolsita, se pellizca, se jala y ahora sí, se quita completo una mano, luego se agarra de la otra por dentro y se saca y se deja caer en el bote de basura. ¿Ok? La idea es no tocar para nada los bordes ni nada con nuestras manos limpias. Siempre también, entre quitarnos una cosa u otra, se recomienda lavarse las manos o ponerse alcohol gel para mantener como esta limpieza. Como les digo, el momento más crítico de retirarse cualquier equipo de protección es el momento más crítico del uso de un equipo de protección es el retiro. Ese es el momento en que más tenemos que tener cuidado, sea en casa o en un ambiente donde estemos como en contacto con gente. Entonces, regresando a la presentación, ya nos queda poco. Bien, pues mi mensaje final es que esté en tus manos. Los hospitales y trabajadores de la salud no son la primera línea de defensa contra el coronavirus, son la última. El coronavirus se detiene con las acciones que como individuos y sociedad hacemos. Está en nuestras manos frenar la pandemia. Hay que permitir que nos tomen la temperatura en la cara. Si uno ve la diferencia de temperatura entre que te la tomen en la mano y que te la tomen en la frente, puede ser hasta 1 grado. Ese grado puede significar que dejemos pasar o que dejen pasar a una persona con fiebre. Y la oximetría. La oximetría básicamente para nosotros es el instrumento más valioso. Nosotros en general en hospitales tendemos a no tocar tanto a los pacientes. Nuestro mayor indicador de cómo va un paciente es la oximetría y es lo que también nos permite saber si ese paciente necesita oxígeno, si necesita entrar a un hospital. Tanto el termómetro no mata neuronas, o sea, es un sistema infrarrojo que lo único que hace es medir temperatura y la oximetría no roba
las huellas digitales, ni información bancaria, absolutamente nada. Es solamente igual. Una luz que atraviesa tiene un sensor y lo que hace es medir el porcentaje de oxígeno que hay en sangre. O sea, no es nada extraordinario. Perdón, Lu, ¿podrías compartir la pantalla? Me parece que no la podemos ver. Perdón, un segundo. No te preocupes. Sí, de hecho, mientras la pones, algo muy gracioso es gracioso por lo que representa, pero obviamente implica mucho, ¿no? El hecho de que pensemos que uno de estos aparatos exclusivamente pensados para medir la temperatura, nos haga más daño que otras cosas que hacemos comúnmente. Por ejemplo, beber alcohol, fumar cigarros, etcétera, ¿no? O sea, es más dañino y mata más neuronas el alcoholismo que te dejes medir la temperatura por medio de uno de estos aparatos especializados para ello, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Una cerveza mata muchas más neuronas que un termómetro a distancia, ¿no? Es. Así es, efectivamente. Bueno, pues retomando, si estás enfermo, puede ser coronavirus, puede no ser coronavirus, no importa, quédate en casa, aíslate, espera a que pasen los síntomas, 14 días, y ya después vuelve a salir. Esto es importante. En este momento no es tan fácil estar consiguiendo pruebas, nunca ha sido demasiado fácil, no a todo el mundo se le hace prueba. Hay veces que cuando es muy alta sospecha, lo único que podemos hacer es quedarnos en casa y aislarnos, porque no vamos a poder acceder a una prueba. Entonces, si uno cree que tiene coronavirus, no hay que salir, no hay que ir a la tienda, no hay que salir ahora sí, ni a pasear al perro, ni absolutamente nada. Hay que quedarse en casa. Y bueno, hay que también tener mucho cuidado con la información, hay que recurrir solamente a fuentes confiables de información, generalmente pueden ser fuentes gubernamentales, pueden ser fuentes de la Organización Mundial de la Salud, universidades, organizaciones reconocidas, todos ellos están generando y compartiendo frecuentemente información para la gente, desde paramédicos, profesionales de la salud, hasta para la población general, dependiendo lo que sea necesario. Hay muchas buenas fuentes de información. Les voy a compartir un listado de algunas que yo recomiendo, por si tienen dudas se puedan consultar. Y no divulgan cadenas y publicaciones de redes sociales de dudosa procedencia. No saben el daño que está generando. El miedo de la gente al acudir a los hospitales o a revisión médica por todo lo que han oído, por todo lo que se comenta en redes sociales, está haciendo un daño muy importante. La gente está llegando tarde. Cuando la gente llega tarde, dificulta mucho para nosotros la atención, nos deja pocas alternativas de actuación. Entonces, sean muy conscientes en lo que comparten, sean muy conscientes en la fuente de información de donde estén tomando, cuestionen todo, confírmenlo, compruébenlo, y no comparten nada que no sea verificado, por favor. Y bueno, en general, si es posible, quédate en casa. Ya llegará el momento de salir. En este momento lo que toca y seguirá tocando hasta que no tengamos una vacuna es quédate en casa el mayor tiempo posible. Pues sería todo por mi parte. Excelente, Lu. Muchísimas gracias por tu colaboración y por tomarte el tiempo de compartir con nosotros esta información que, si bien habremos tomado como profesionales en la educación, a veces tenemos cursos que nos dan por la institución sobre lo que es el COVID, sobre cómo enfrentarlo. Muchas veces esta información que tú nos acabas de proporcionar no nos llega, ¿no? Y siempre es bueno estar bien actualizado o no está tan bien distribuido como lo has hecho. Y eso es una realidad, ¿no? Es una realidad que
nosotros como sociedad, independientemente de que seamos profesionales, tengamos cierta educación, cierto nivel educativo, siempre nos dejamos llevar por nuestra cultura, nos dejamos llevar por nuestras cábalas, ¿no? Es muy común que a tu hijo, a tu bebé, independientemente si seas médico, seas profesional, seas un doctor en ciencia, doctor en algo, le vas a poner a tu bebé, al menos aquí en Yucatán, por ejemplo, le ponen a los bebés los calcetines al revés o una prenda al revés, porque significaría que no le hacen mal de ojo a tu hijo, ¿no? No le hacen un tipo de mal, ¿no? Claro que eso es completamente opuesto a la ciencia, pero es una cábala y no deja, por si acaso, lo haces, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha llevado a creer, a ser muy crédulos en lo que nos dicen y por el simple hecho de llevar el moto, con que anteceda, antes de una aseveración, si antecede el moto de, según un estudio o según un doctor, o el hecho de aparecer en el video con bata y decir, soy el doctor tal, por favor, una llamada de atención, no se dejen tomar la temperatura con láser en la cabeza, les va a quemar las neuronas. O sea, con este simple hecho las personas comparten, ¿no? Comparten la información y si nosotros somos docentes y tenemos una fama de... Obviamente la sociedad nos ha dado la fama y nos ha dado la responsabilidad social, no somos figuras públicas, figuras que tienen una influencia en los niños, en los estudiantes, en la sociedad misma, en los padres de familia. Entonces, si un educador, además de haberlo escuchado, entre comillas, según un estudio o por un pseudo doctor, lo compartimos, se vuelve aún más creíble para una persona que o no tiene los estudios, o no tiene el conocimiento, no tiene la accesibilidad, o simplemente no le interesa, y por el simple hecho de haberlo escuchado de mi profesor, de mi maestro, y ese maestro lo escuchó a su vez de un doctor, de un estudio, entonces esto se vuelve una bomba para la sociedad, porque se esparce muy rápidamente, ¿no? Debido a estas tecnologías. Entonces, así de esa misma manera, yo creo que podemos compartir esta información que tú nos acabas de dar, completamente basada en datos científicos, completamente basada de una persona muy preparada, ya hemos compartido tu currículum y tus antecedentes, entonces tenemos la confianza de lo que nos dices es correcto y una invitación a la audiencia, no solo a compartir esta información, sino a estar preparados para lo que la nueva normalidad nos va a traer y poner en uso esas prácticas, ¿no? Esas técnicas tan sencillas que pudiésemos poner en práctica y no lo hacemos, del uso del cubrebocas, cómo quitarlo, el uso de cómo usar los guantes, la sana distancia, que ya nos lo repitieron en muchas ocasiones, pero yo creo que no con tanta claridad como lo has hecho en este momento tú. Entonces te agradezco muchísimo por tu participación y colaboración y esperemos poder escuchar un poco más de ti más adelante y pues agradecerte en nombre del Instituto Nacional de Investigación, Educación, Salud y Nutrición y de la Coordinación de Idiomas por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que te gustaría agregarlo? No, muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho todos, cuiden mucho a su familia y pues quédense en casa. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAN, y recordando que estamos en el simposio en línea Educación e Innovación. Las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.